Entre los que piensan, yo estoy bien así, hay quienes rechazan la religión de plano. Y cuando se dice religión, no es que rechacen toda religión, sino me refiero en particular a la católica. ¿Por qué? Pues porque tienen la certeza que la religión es algo atávico, que viene de épocas pretéritas en las que se veía como un misterio aquello que no se conocía. Y en lo que el hombre se veía desprotegido y por eso se adoraba el sol o el trueno o se amparaban en el culto de los muertos. O también la ven como un medio para someter a las poblaciones por el miedo. Y es cierto, las falsas religiones han tenido eso tampoco se discute, aún hoy. Pero ahora, dicen ellos, es todo primitivismo, pero ahora gracias a la ciencia las cosas cambiaron. Ya no hay necesidad de la religión, porque el saber humano ha barrido con todo lo anterior, que era producto de la ignorancia. Es decir, eso es lo que tienen como trasfondo, ¿no? Aunque no lo expresan, algunos lo expresan, otros no. Es cuestión de otros tiempos, es atávico, qué sé yo. Ahora, dicen, la ciencia ha superado la idea de un dios o de dioses para explicar lo desconocido. La razón humana que ha elaborado la ciencia está en la cúspide de todo conocimiento. Hasta se dice que no es Dios quien creó al hombre, sino el hombre que creó a un dios o a dioses para dar respuesta a lo desconocido, a lo que lo aterraba. Claro, no dicen que la ciencia vence al temor mayor, a lo desconocido, que es la muerte, porque no la vence. Pero bueno, pues ese modo de pensar es viejo, ya tiene olor a naftalina, no sé. Se remonta a 2 siglos atrás, casi 3. Si en siglos pasados la ciencia había estado unida a la religión, fue por vía de cierto empirismo cientificista que se apartó. Sobre todo en la opinión de los neófitos, se apartó de la religión cristiana. No todos, pero muchos, claro. El llamado Renacimiento no fue un divorcio de Dios, como algunos lo dicen. Se puso al centro el hombre y desplazó a Dios, o ahí comenzó a desplazárselo. Pero había una gran religiosidad en el Renacimiento. No fue la mejor época, quizás, la cristiandad, pero traigamos a cuento el caso de Galileo, porque eso siempre lo toman. El mismo Galileo Galilei era un polímata. ¿Qué significa polímata? Polímata es uno que tenía grandes conocimientos en diversas materias científicas, en filosofía, en física, en ciencias humanísticas, escribió novelas, de todo. Fue un gran creyente. Galileo fue un gran creyente. Y esto no se dice. Si la Iglesia condenó su teoría metiéndose en un ámbito que no le correspondía, pero además no fue la Iglesia la que, y lo vamos a ver, la que empezó a invadirlo, la que lo contrastó, sino la propia ciencia. Otro ámbito científico, pero eran disputas científicas. Y al final obligan a la Iglesia, los que querían derribar, ¿no?, las posiciones de Galileo, que también tenía sus errores Galileo, pero la Iglesia se termina metiendo en un ámbito que no le corresponde, como lo hacen algunos hoy. Tanto que se habla de Galileo, hoy esos progresistas y todo están opinando sobre las causas de un supuesto calentamiento global, aunque ya ahora lo llaman cambio climático global, porque ya lo del calentamiento parece que no va. Entonces, y se están metiendo en eso, y que la causa es el hombre, pero si esas son teorías, y al contrario, están desacreditadas, están muy acreditadas. ¿A cuál nivel? Al nivel popular, al nivel de noticias, porque las otras se callan. Ya vimos lo que ha pasado. Es selectiva la cosa. Quien dice, quien busca la verdad, se lo acalla. Y el otro que da la versión oficial, para llamarlo de alguna forma, a ese se lo promueve. Bueno,
Pero hay que leer cómo se desarrollaron los acontecimientos a partir de la posición de Galileo, basado en experimentos, porque lo grande de Galileo es toda la ciencia experimental, claro. También Bacon, ¿no? Es la época, pero él fue, sí, un gran científico. Ahora, él estaba apoyando a la teoría copernicana del heliocentrismo, es decir, al centro de todo el sistema nuestro está el Sol. Es decir, es la Tierra que gira alrededor del Sol. Quienes se opusieron a Galileo no fueron, como digo, los hombres de iglesia. Por el contrario, el Colegio Romano, al florentino, a Galileo, le dio gran acogida y honor, y lo hizo miembro de la Academia de los Linces. Las disputas fueron con los otros hombres de ciencia que seguían a Aristóteles y estaban por el geocentrismo. Que ahora con la teoría de la relatividad, en realidad las dos cosas son ciertas. Si yo tomo como centro la Tierra, o como tomo el Sol. Si lo tomo como el Sol, lo que pasa es que las ecuaciones son mucho más simples que si yo tomo la Tierra como centro, para ver el movimiento de los distintos planetas y demás, o de distintos cuerpos. Bueno, pero digamos, hubo, como sigue habiendo en el ambiente científico, mucho celo, mucha envidia. Lo hay, lamentablemente. El hombre, el pecado original, está en todas partes. Y al final involucran a la Inquisición. El heliocentrismo contradecía un salmo, y eso es lo que se decía, y ahí metieron a la religión, la obligaron. Decía el Salmo 93, en el primer versículo, que se presentaba a la interpretación de una cosmogonía geocéntrica, donde una de las tradiciones dice, tú has fijado la tierra fija e inmóvil. Dios, has fijado la tierra fija e inmóvil. Aunque si vamos a la traducción, por ejemplo, de la Conferencia Episcopal Española, dice, así está firme el orbe y no vacila. Ahora no daría para eso. De todos modos, no daría, digamos, como para apoyo de esta versión. De todos modos, las disputas con los aristotélicos sigue, y uno de los temas son los cuerpos flotantes. Hay varios temas. Luego sobre las manchas solares, hay una gran disputa sobre las manchas solares. Y en estos temas hay eclesiásticos que apoyan a Galileo y otros que no. En 1616 el Santo Oficio lo convoca a Roma y condena la teoría copernicana. Y dice, aunque no se le inquieta personalmente, solamente se le pide y se le ruega a Galileo que exponga su tesis presentándola como una hipótesis y no como un hecho comprobado. Y él no lo hizo, él no quiso presentarlo como hipótesis. Decía, bueno, preséntalo como una hipótesis científica. No. Pero no le fue posible demostrar dicha tesis. Igual, aunque no lo podía demostrar, igual él sigue en el tema. La intransigencia de Galileo, que rechaza la equivalencia a las hipótesis, es decir, porque él está diciendo, bueno, si es una hipótesis, esta copernicana y está la otra, la de Ptolomeo. Bueno, eso quizás precipitó los hechos. Hubo un estudio de este proceso, una obra que se llama Dios a la razón, de Paul Feyerabend, donde se argumenta que la actitud del inquisidor, que era nada menos que el cardenal Roberto Bellarmino, un jesuita grande, fue al menos tan científica, dice este otro, como la de Galileo. Siguieron criterios modernos, es decir, no fue porque sí, bueno, ahora se me antoja y la Biblia dice tal cosa y se acabó, sino que fue una disputa a nivel incluso científico. Pero ese primer proceso se resolvió de forma interna, sin citar a declararlo, y ni tampoco lo condenaron. No estuvieron de acuerdo con la opinión, por otro lado, del tribunal, astrónomos jesuitas del Colegio Romano y un carmelita, Paolo Foscarini, no estaban de acuerdo, es decir, dicen que no, ellos están a favor de Galileo.
y publican un opúsculo Foscarini donde defiende que el sistema de Copérnico no contradice la Sagrada Escritura. Todo esto lo digo, quizás se vuelva un poco pesado, pero para aquellos que están diciendo, para refutar a aquellos que dicen que la ciencia, se aparta la ciencia de la religión cuando empieza a indagar y ve que hay una serie de cosas que son traídas de los pelos, digamos. No es así. No quiero verlos más, vamos a hacerlo, aquí nos frenamos y lo seguimos en el próximo.